Me gustaría, primero que nada, agradecer a Alejandro Grimson, ¿verdad?, su disposición a participar de este evento, no solamente participar, sino participar en este lugar de conferencista que abre esta actividad, y para nosotros es un honor, ¿verdad?, tenerlo, porque ha sido uno de nuestros referentes a lo largo de estos años con sus trabajos. Alejandro Grimson, para quienes aún no lo conozcan, es antropólogo, es doctor en antropología por la Universidade de Brasilia y licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador CONICET en la UNSAM, donde también dirige el colegio doctoral y se desempeña como profesor. Universidad de San Martín, debía haber dicho, ¿verdad? Anteriormente fue decano del Instituto de Altos Estudios Sociales, el IDAE. De investigación son las desigualdades, la discriminación, las migraciones, he publicado varios libros, entre los que se destacan Antropología Ahora, Los Límites de la Cultura, la serie Mitomanías, Mitomanías Argentinas, Mitomanías de los Sexos, Mitomanías de la Educación, y un libro titulado también ¿Qué es el peronismo? Además, publicó naturalmente numerosos artículos sobre estos temas, desde su especialidad, en diversas revistas científicas nacionales, internacionales y medios. También ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país, Argentina y del extranjero, y otra vez, para nosotros es una alegría y un honor también tener a Alejandro entre nosotros. Gracias, Alejandro, y te dejamos el micrófono y el centro de la mesa imaginaria. No te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos los colegas que están allí. Les agradezco mucho la invitación. Me parece muy interesante lo que estoy escuchando, sobre todo lo que vienen haciendo. Así que bueno, la verdad, un gusto encontrarme con ustedes, aunque sea un rato, como ya explicó Gustavo, el tiempo nos persigue a todos y a todas. Así que, bueno, me gustaría plantearles, entendiendo que la mayoría de ustedes ya están trabajando hace mucho tiempo sobre el tema de cultura popular y conocen las arduas discusiones que ha habido en distintos momentos, quizá volver sobre alguna de esas discusiones, pero también subrayando un lugar político a partir del cual hago las reflexiones que quiero proponer. Yo tengo una concepción bastante peculiar, creo, de la relación entre investigación social, investigación antropológica, etnografía, investigación social en general, y su instrumentalización ético-política. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, muchas veces vemos algunos trabajos, sobre todo en el pasado quizá, pero vemos algunos trabajos que se proponen a sí mismos una relación mecánica, lineal o automática, entendiendo que frente al sentido común hegemónico,
la tarea de las y los investigadores sociales comprometidos políticamente es reconstruir una visión opuesta a la visión hegemónica y aprovechar todo ese trabajo y ese esfuerzo, y ojalá mancomunado, para poder confrontar con las imágenes prevalecientes. Y esto es una visión que muy tempranamente en mi trabajo yo encontré que tenía la dificultad de que corría el riesgo de, para evitar un etnocentrismo, que es el etnocentrismo hegemónico, el etnocentrismo de la estigmatización, de la subalternización, de la colonialidad, para evitar ese etnocentrismo, caer en otro etnocentrismo, que es el etnocentrismo de la idealización, de la exotización, de la homogeneización. Yo esto lo vi hace casi 25 años, eso ya habla de los años pasados, cuando estaba trabajando en mi primera investigación que hice, que fue sobre los migrantes bolivianos en Buenos Aires, y que la verdad es que yo elegí hacer esa investigación porque en esa época, hoy esto sería más discutible porque ha habido otras migraciones que son profundamente estigmatizadas, pero hace un cuarto de siglo los migrantes bolivianos, que eran siempre considerados por los porteños y por los argentinos como un estereotipo físico de la figura mental del aymara quechua que tienen los argentinos, era justamente el grupo migrante más discriminado que había en la Argentina en ese momento. Les doy un ejemplo muy sencillo que a mi juicio es un indicador de la relación que había y que sigue habiendo en parte entre la sociedad nacional argentina y este grupo migrante. Mientras muchas mujeres de origen paraguayo y posteriormente mujeres de origen peruano que llegaron a la Argentina se convirtieron en empleadas domésticas, eso significa que las clases medias, medias altas, les abrieron las puertas de sus casas como empleadas en un puesto muy subalternizado, pero también en un puesto muy complejo, porque también implica circulación de ciertos afectos y ciertas confianzas que han sido investigadas. Las mujeres bolivianas jamás fueron empleadas domésticas en la Argentina. Y esto tiene que ver doblemente, por un lado con el lugar de las mujeres en Bolivia, que es un lugar mucho más presente en el espacio público, en el mercado, y por el otro lado, por la distancia simbólica y física que se instala entre los argentinos y los bolivianos. Y el prejuicio y la distancia en las estéticas hegemónicas, y así sucesivamente podríamos seguir. Por lo tanto, yo decidí investigar a los bolivianos justamente porque eran el grupo más discriminado. Y obviamente con una voluntad que define, bueno, una posición ético-política que si quieren después la explico un poco más. Yo en este momento, ahora mismo estoy en la Casa Rosada, soy asesor del presidente de la Nación desde el 10 de diciembre, creo que eso por ahí informa algo sobre mi posición, pero es una posición muy antigua y en ese sentido mi orientación era investigar a los bolivianos para poder destruir los mitos en contra de ellos, poder destruir los estereotipos en contra de ellos y así sucesivamente. Y de hecho, en gran parte de mi trabajo he intentado hacerlo, muchas veces escribí en los diarios y este trabajo que citó Gustavo de Mitomanías Argentinas tiene capítulos enteros destinados a los mitos sobre la migración, sobre el racismo. Es una lucha que empezamos en aquellos años y que seguimos hasta hoy cada vez con más gente, por suerte con más investigación. Pero me quiero referir a un punto específico que es que
en aquel momento yo creía, igual que todos los argentinos, informados por los periódicos, que los bolivianos eran contratados por inmigrantes coreanos en talleres textiles clandestinos, donde tenían una situación semi-esclava de hiperexplotación. Lo cual no era falso, pero era parcial, porque no solamente había también empresarios argentinos que hacían lo mismo con migrantes bolivianos, sino que también encontré que había migrantes bolivianos que actuaban de manera similar. Y cuando encontré eso, que estuvo muy vinculado a la investigación directamente de la cultura popular, porque eso lo encontré en un trabajo de campo que iba de lugares de contratación de la mano de obra boliviana a etnografías de las fiestas patronales bolivianas y de los distintos rituales que se acostumbran a hacer en Buenos Aires, que tienen relaciones complejas que ahora no viene el caso especificar con Bolivia. Evidentemente, ahí me apareció una dimensión que yo no había considerado, que era que el mundo boliviano era un mundo interiormente desigual. Y un mundo dentro del cual se me aparecían frente a mí desigualdades de clase. Por supuesto que en los años siguientes, como yo, entre las personas que me formaron, hubo una socióloga feminista muy importante en Argentina, también empecé a percibir que había desigualdades de género muy evidentes, como también en la sociedad argentina y en otras sociedades, y bueno, eso me llevó primero a una deconstrucción de mis propios positivos, que tenían un complejo y heterogéneo como en el mundo de los migrantes bolivianos. Desde ahí hice todo un recorrido con distintas investigaciones en la frontera entre Argentina y Paraguay, Argentina y Brasil, los movimientos sociales en los mundos del peronismo, en distintos procesos de la cultura popular argentina y de la cultura masiva y de la comunicación también, y de las identidades políticas, proceso que me llevó a estudiar lo que yo llamo la legitimación cultural de las desigualdades sociales, en el sentido gramsciano, podríamos decir, y también embebiéndome de muchos aportes cruciales a mi juicio que hizo Norbert Elias en ese sentido, y al leer una cantidad muy grande de etnografía, no solo contemporáneas, sino también de sociedades, allí percibir que nunca existieron, hasta donde yo puedo encontrar, sociedades humanas, grupos humanos donde no hubiera desigualdad. Por supuesto que una gran parte de la teoría social está fundada en la aparición de la propiedad privada y del Estado en el sentido de las desigualdades distributivas y las desigualdades de clase, las desigualdades económicas que conocemos en la sociedad actual y que son parte central para el pensamiento crítico. Pero si uno mira las sociedades sin Estado, en ninguna de ellas deja de haber una desigualdad muy obvia, que es una desigualdad de edad. Ningún ser humano nace con derecho a decidir, ni tiene derecho a ser considerado adulto hasta cierto momento de la vida, que es variable entre las sociedades, por lo tanto no tiene nada parecido a lo que nosotros hoy llamamos ciudadanía política, y ahí las sociedades establecen distintos momentos que están vinculados a las desigualdades de edad, y obviamente no hay, por lo menos hace 8.000 años, bueno, podemos discutir la datación, y puede haber distintas opiniones, pero estamos hablando de varios miles de años, donde surge lo que conocemos hoy como patriarcado, y surge la desigualdad de género o sexogenérica,
que atraviesa a prácticamente todas las sociedades, más allá de que podamos hablar de patriarcado de baja y alta intensidad o variaciones de ese tipo. Pero ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en toda sociedad en la cual hay desigualdad, inexorablemente hay heterogeneidad. ¿Heterogeneidad en qué sentido? Heterogeneidad de identificaciones de las personas, porque no es lo mismo autopercibirse como varón o como mujer o de otras formas, y heterogeneidad también en términos de los significados que las cosas comunes, las palabras comunes, los símbolos tienen para cada una de esas personas. Algo que obviamente es decisivo para poder estudiar las sociedades contemporáneas, digamos, donde la heterogeneidad es algo evidente para cualquier persona que pueda salir del mito, de muchos de los mitos nacionales más elementales, más antiguos y más vetustos que pueda haber, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando la noción antropológica de cultura surgió hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, justamente surgió muy en sintonía con lo que señalaba Gustavo. Es decir, por un lado, nace la noción antropológica de cultura en oposición a la noción de la cultura como bellas artes. No hay, toda sociedad y todo ser humano tienen cultura, no existe la división cultos incultos, la cultura no son las bellas artes, son los hábitos, las costumbres, las creencias, etc. Primera cuestión. Segunda cuestión, cultura se opone a raza, en el sentido de raza como jerarquización biológico-cultural de los seres humanos, porque cultura demuestra, hace más de 100 años, que no hay ninguna unidad entre las dimensiones físicas y las dimensiones intelectuales y morales de los seres humanos. Es decir, la noción antropológica de cultura ataca directamente las teorías racialistas y racistas, y en tercer lugar, la noción antropológica de cultura ataca la idea de que existe una racionalidad con mayúscula, a lo cual se opone la barbarie. Y la noción de cultura, justamente al proponer la relativización, explicita que existen distintos tipos de racionalidades, ¿no? Y que no hay jerarquías posibles entre racionalidades que están en convivencia o en tensión o en conflicto, sino que es necesario reponer justamente el carácter racional de las distintas visiones y puntos de vista que conviven en el planeta. Ahora, una parte relevante de la historia del concepto de cultura durante el siglo XX, después de estas tres consecuencias ético-políticas, tuvo que ver con la asociación demasiado mecánica, lineal y problemática de la noción de cultura, la noción de territorio, comunidad, identidad, lengua, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo llamé la teoría del archipiélago cultural, en el sentido de creer que una cultura está asociada a un grupo, a un territorio y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya a fines del siglo XX fue muy claro y muy evidente que esa asociación sufría el mentiz de la evidencia, no solo de las migraciones, sino de los medios de comunicación de masas, y estamos hablando de fines del siglo XX, cuando no existían las tecnologías de comunicación que usamos nosotras y nosotros hoy en el mundo actual, ¿no? Pero donde sí algunos autores como Apadurai o Hanners planteaban que era obvio que la gente se movía de un territorio a otro, y que cuando la gente no se movía, de todas maneras se movían los mensajes, los símbolos, las palabras, los cuerpos, los significados. En ese sentido, bueno, qué sé yo, ahora acabamos de tener un ejemplo que a los argentinos nos resultó conmocionante y abrumador al mismo tiempo, y que para quienes trabajamos sobre cultura es un signo de interrogación, que es lo que pasó con Maradona en el mundo, ¿no?
¿En qué sentido? En el sentido de que sociedades tan lejanas de las nuestras, tan distintas, lloraron a Maradona de esta manera sorprendente. Entonces, ahí también tenemos un capítulo de la globalización que tiene algo para decir acerca de cómo viajan ciertos símbolos, y podríamos hablar de 1000 otros símbolos que viajan, pero que inexorablemente nos remiten a aquel texto clásico de Stuart Hall, ¿no?, de Encoding, Decoding, en el sentido de que no podríamos jamás presuponer que hay una sola forma de interpretación de ese símbolo global o de un símbolo nacional o de un símbolo regional. Para decirlo de otra manera, si algo es popular, si algo es masivo, ese algo es polisémico. Bueno, en la presentación se citaba un libro mío que es El peronismo. Obviamente ustedes saben que el peronismo es bastante popular, por decirlo menos. Es popular porque es polisémico. Es popular porque, siguiendo lo que dice Hall en aquel texto y radicalizándolo también, no solo existe la lectura dominante que proponen los dispositivos hegemónicos, sino que también hay lecturas oposicionales, pues lecturas de resistencia, y también hay procesos de negociación en esos procesos, en esas dinámicas hermenéuticas, ¿no? Es decir, procesos donde llega un mensaje global y se decodifica, se lee a partir de una realidad local o de una tradición local, ¿no? Entonces, creo que ahí, bueno, tenemos toda una serie de historias que solamente voy a mencionar rápidamente, como todo lo que implicó la teoría de la aculturación, en el sentido de que cuando se encontraban dos culturas, la teoría de la aculturación sostenía que la cultura más débil terminaba adaptándose a la cultura más fuerte, por decirlo de manera rápida, lo cual fue refutado en primer lugar por aquel antropólogo cubano Fernando Ortiz, en aquel texto maravilloso sobre el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, donde trajo el término transculturación, que hoy lo podemos discutir, pero donde lo que él planteó en 1942, de manera muy temprana, es que cuando dos mundos entran en contacto, los dos mundos inexorablemente se ven transformados. Lo cual, lejos está de obviar que hay un problema de poder, pero sí está muy lejos también de negar que las relaciones de poder no son unilaterales, no son totales, no son absolutas, no son mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que analizar el problema de la naturalización hegemónica, ¿no?, el problema del prejuicio que obstaculiza e impide el estudio de los mundos populares y las culturas populares, el problema del interés y del privilegio de lograr una hegemonía dominante en la cual se considera que la cultura a la cual pertenece los sectores más poderosos es la cultura legítima y lo otro es arrojado al lugar de lo ilegítimo, de lo irracional, etcétera, etcétera. Entonces, también podemos recordar aquel texto que todos ustedes leyeron, de Gramsci, donde él plantea que la cultura popular es ese conglomerado indigesto, estoy citando de memoria, perdón, conglomerado indigesto de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han sucedido en el desarrollo histórico, lo cual quiere decir que la cultura popular es profundamente heterogénea y que solo puede ser pensada en términos relacionales, tal como se decía al principio, por oposición a la cultura oficial. Ahora, eso es en un texto que escribe Gramsci en los años 30, donde
bueno, él vivía en un estado fascista, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hemos tenido las transformaciones de los estados que hemos tenido en estos años, en estas décadas en el mundo, hay toda otra vertiente que también asume la cuestión planteada por Gramsci en términos de la lucha de posiciones en la sociedad civil, para llevarla también a la lucha de posiciones en la sociedad política. Y es muy obvio que en la complejidad de los estados que conocemos, por lo menos en los países democráticos contemporáneos, hay conflictividades también al interior de los estados, y conflictividades muy relevantes que pueden incidir en todas las preguntas y preocupaciones acerca de la cultura popular, del reconocimiento de cada una de las tradiciones, en los derechos inexorables a preservar todos los tipos de patrimonio, materiales e inmateriales, y toda la agenda política de quienes venimos dando esas luchas hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo en este momento no me quiero detener en ese punto porque creo que es un punto muy conocido, sino que quiero detenerme justamente en esta cuestión de este lugar intermedio que deja abierto Hall, ¿no?, entre lo dominante y lo oposicional, porque creo que está muy relacionado con todo lo que estamos viviendo en buena parte de los mundos contemporáneos. Y creo que quienes nos inscribimos a nosotros mismos en una tradición que a mí me gustaría describir como gramsciana, birminghamiana, diría, en el sentido de Hogarth, Hall, Thompson, Williams, es decir, muchos que no estuvieron nunca en Birmingham, pero que son parte de ese culturalismo, mal llamado culturalismo inglés, crítico, ¿no?, un insumo crucial del pensamiento crítico. Yo creo que tenemos que asumir que uno de los grandes problemas que enfrentamos en los procesos de investigación no es solo el que ya conocemos como el problema de la deconstrucción de los dispositivos hegemónicos, que es algo inexorable, permanente, constante, sino que también está el problema del otro etnocentrismo que yo mencionaba al inicio y que yo llamo el riesgo del hegemónico-centrismo. ¿Qué es el riesgo del hegemónico-centrismo? Es la presunción teórico-metodológica de que lo que ordena el mundo es la lucha entre hegemonía y resistencia a la hegemonía, y por lo tanto todo lo que yo encuentro, todo lo que yo escucho, todo lo que yo veo, todo lo que analizo, lo analizo a partir de la matriz de la hegemonía y la resistencia a la hegemonía. Y ahí corre un riesgo gigantesco, que es el riesgo de presuponer que toda acción, todo ritual, toda danza, toda música, es solo una respuesta a lo hegemónico. Por supuesto que una gran parte de lo que vemos tiene que ver con persistencias no reconocidas de tradiciones negadas. Por ejemplo, hay estudios muy recientes que muestran cómo las manifestaciones políticas argentinas, que alguna vez fueron pensadas por un analista argentino, Guillermo O'Donnell, como el carnaval que nosotros no tenemos, ¿no? Ustedes tienen un gran carnaval, en Brasil, en Bolivia, hay grandes carnavales. Nosotros tenemos muy buen carnaval en algunas ciudades, pero no hay un carnaval con el estatus que tienen de ustedes, ¿no? Entonces, muchas veces los investigadores nos hemos preguntado qué es, con qué comparamos el carnaval que hay en otros países, ¿no? Y una de las tesis que planteó una vez Guillermo O'Donnell, y que de vez en cuando se constata realmente, que en la Argentina una parte de ese carnaval sobrevive en las manifestaciones políticas, que en la Argentina son algo muy de un nivel, digamos, de
cotidianidad mucho mayor a algunos otros países, ¿no? Y en esas manifestaciones, obvio que nunca falta un bombo, y bueno, es evidente y está documentada y muy estudiada la conexión entre el bombo y la historia afro en Argentina, que está completamente negada por el imaginario hegemónico europeísta, ¿no? Y así, como ese ejemplo que acabo de dar, podemos dar 4.000 millones, ¿no? Y hay un ejemplo que daba siempre el Chuco Quintero, uno de los grandes intelectuales puertorriqueños, ¿no? Que se ha dedicado mucho al tema de la música y de la danza, al tema de la salsa, y que ha mostrado cómo bueno, la música occidental hegemónica es una música muy centrada en la melodía y que considera que todo aquello que no es melodía es accesorio o es secundario respecto de la melodía. Él establece una relación entre esa concepción musical y el monoteísmo, y establece una relación de contraste con la música que proviene de los mundos afro y de las relaciones afroamericanas con la percusión y otras cosmologías, ¿no? Entonces él, haciendo ese contraste, trae a colación un tema que ustedes seguramente escucharon muchas veces, que es un tema paradigmático de la música popular brasileña, que es la samba de una nota sola, ¿no? La pueden buscar en internet, así no se las muestro ahora, pero que justamente es una crítica explícita de esta concepción melódica, diciendo se puede hacer música con una sola nota en la música popular brasileña. Bueno, ahí las resistencias son claras y evidentes, pero yo lo que digo es que tenemos que tener cuidado de no mirar resistencias donde la gente solamente se está divirtiendo, solamente la está pasando bien, solamente está compartiendo algo que comparte y que es un momento de comunicación, de comunión, de vínculo, de afecto, de sentimiento de comunidad, en el cual no lo están viviendo ellos y ellas como una disputa. Y si lo están viviendo, está muy bien, y es necesario que lo reconstruyamos de esa manera, y si no lo están viviendo de esa manera, también tenemos que tener cuidado con nuestros propios etnocentrismos o nuestra hiperpolitización o hiperpoliticidad, porque eso también puede ser un forzamiento de lo que estamos viendo. En ese sentido, y para ir terminando porque el tiempo se agota, creo que la pregunta para nosotros es cómo investigar sin exotizar, ¿no? Y en ese sentido, rescatar todas las contradicciones que hay en la cultura popular, todas las heterogeneidades, todas las desigualdades, las propias jerarquías, lo propio que sabemos de que quienes son estigmatizados también estigmatizan, ¿no? Y en ese sentido retomo una propuesta que hice hace un tiempo ya, que es la de hacer una distinción teórico-metodológica entre la noción de cultura y la noción de identificación. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo estudié mi doctorado en Brasilia, había un chiste al estilo Quino, Mafalda. Bueno, Quino hacía unos chistes los domingos en Argentina, con unos dibujos que ocupaban toda la página de una revista que salía en un diario, ¿no? Y había un chiste de ese estilo, una página entera, que era una aldea indígena con, perdón, pero piensen que esto era el año 98, entonces no existía el smartphone, no existía el CD, existía la videocasetera, bueno, con todos implementos tecnológicos de aquella época, pero eran de ultra avanzada del año 98, había un grupo de indígenas que salían corriendo a esconder todas las tecnologías que tenían en la aldea, gritando, ahí vienen los antropólogos, ahí vienen los antropólogos, ¿no? Y eso era justamente una lección para no ir a construir ese etnocentrismo que pierde de vista estas hibridaciones y estas relaciones de altísima complejidad. ¿Por qué? Porque puede haber identidad indígena y puede haber
distintas formas de vestirse. Y puede haber identidad popular y puede haber distintas relaciones con la cultura masiva y con los consumos masivos. Es decir, lo que yo intento en mi trabajo desacoplar es la idea de que si vos tomás Coca-Cola, sos proimperialista, y si vos usás jeans, no aceptás las vestimentas de la cultura popular o las identidades populares, no sé. Ese tipo de, todos los mecanismos que están repletos en los estudios sobre universos no hegemónicos, desarmar esos mecanismos es crucial para poder entender cómo las personas se autoperciben, cómo las personas se posicionan y cómo las personas incorporan a sus cosmologías, a sus prácticas, a sus hábitos, a sus comidas, distintas dimensiones de los mundos con los cuales conviven. Porque si hay algo que evidentemente marca nuestras épocas, es justamente la convivencia conflictiva, jerárquica, tensionada entre mundos múltiples, y justamente el desafío es que nuestra reconstrucción de los mundos menos jerarquizados, más subatomizados, pueda permitir un empoderamiento real de esas personas y de esas comunidades, y no una subordinación de esas comunidades a lo que quieren algún grupo de investigadoras o investigadores o que creen mejor que sería para ellos. El punto es construir esa autonomía y construir ese poder para que realmente tengan la posibilidad y el derecho de construir su propio destino y podamos luchar para que todas las multiplicidades y todas las diferencias tengan el derecho de tener un lugar en un mundo donde quepan muchos mundos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, que recorrió distintos lugares, que uno va reconociendo también los momentos de tus investigaciones, de tu proceso, de tus publicaciones. Y lo que resta, la media hora que resta de esta primera actividad, entonces, es abrir a preguntas y al intercambio, apoyándonos principalmente en lo que propone, las distintas ideas que nos propone Grimson, o bien otras inquietudes que podamos relacionarlas. Así que pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta, y si se forma un embudo, bueno, nos organizaremos de otro modo. También pueden ir planteándolas en el chat, y yo las puedo leer también. Ahí hay una mano levantada. Pilar. Yo sí tengo una pregunta, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. No, quería preguntarle a Alejandro en relación a lo que proponía de Maradona y el vínculo con los medios y las culturas populares en relación al debate en torno al feminismo que se ha generado en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina, y que repercutió muchísimo acá en Uruguay también, en torno a estas posibilidades o no de un feminismo maradoniano, y cómo puede eso ser elaborado desde la idea de lo popular. Por ahí nomás. ¿Querés hablar? No sé si queremos acumular 2 o 3 preguntas.
O Mientras se rompe el hielo, contesto esto y después acumulamos de a dos o tres. Bueno, obviamente que siempre tengo mis opiniones, pero no intervengo mucho en estos debates porque creo que es un momento de respetar el protagonismo de las protagonistas, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es citar dos cosas. Una es que efectivamente hubo algunas, digamos, algunas feministas en distintas posiciones o lugares o voces o trayectorias que plantearon y cuestionaron que se pueda homenajear a Maradona y ser feminista por determinadas razones o determinados hechos o determinadas situaciones. Y vi muchas reivindicaciones de Maradona hechas por mujeres feministas. Los argumentos principales que escuché es que es muy difícil descontextualizar y revisar todo eh, de manera compleja con los ojos del 2020. En Argentina ustedes saben que, por ejemplo, Ni Una Menos, que es un movimiento crucial, digamos, que dispara parte de la marea verde en Argentina, que a su vez en Argentina la marea verde tiene una influencia en otros países, es de 2015, ¿no? No es que antes no hubiera grandes movimientos de mujeres y grandes debates sobre el género, sí los había. Lo que quiero decir es que obviamente que este siglo, por ejemplo, es un siglo muy distinto en los debates de género y en sus incidencias sobre distintos mundos, y las concepciones obviamente son diferentes en distintos. Cuando hablamos de heterogeneidad de la sociedad y de los mundos y de las cosmovisiones, las heterogeneidades de las visiones de género son muy, muy potentes hoy en Argentina. Y en ese sentido sí leí, escuché mujeres claramente feministas y protagonistas cuestionando el rol, digamos, de definir si vos podés o vos no podés reivindicar a Maradona y ser feminista, por ejemplo. O sea, ¿quién lo establece? ¿Quién tiene la capacidad de establecerlo o la autoridad para establecerlo o lo que fuera, ¿no? En ese sentido, hubo un debate y, bueno, a ver, si a mí me preguntan qué opino de ese debate, yo digo que los seres humanos somos seres contradictorios. Y desde el lugar de antropólogo, yo no estoy acá para juzgar lo que los seres humanos pueden hacer, sino para intentar comprenderlo. A partir de eso puedo establecer un juicio. Pero como dije al inicio, en este caso no establezco un juicio, sino que cuento estos dos juicios que pude registrar. Eso a su vez, ustedes deben saber, eso a su vez está relacionado, no de manera, no sé si de manera mecánica, porque tampoco me especializo en eso, pero sí está relacionado con que el feminismo popular es una corriente muy potente dentro del feminismo en Argentina, una de las muchas corrientes, y genera muchas tensiones con otros feminismos, a los cuales critica en varios sentidos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el feminismo popular aparece frente a otras formas del feminismo como un feminismo que desestructura mucho ciertas cuestiones que están muy establecidas en otros discursos, en otras narrativas.
con esta visión de mosaico, miro las pantallas, pero no siempre consigo ver quién tiene la mano levantada. Mientras que esperamos una pregunta, ahí está. Mientras que esperamos una pregunta, tengo una idea que me gustaría que Alejandro comentara. Al final de tu intervención tú planteabas cómo investigar sin exotizar, ¿verdad? Que tenía que ver con esta idea de cómo no caer en ninguno de los dos extremos del desafío de enfrentarnos a lo popular, ¿verdad? Me pregunto hasta qué punto la idea de una cultura popular idealizada, ¿verdad? O exotizada, es lo que nos ha prevenido a veces a interesarnos por distintos fenómenos y expresiones culturales, precisamente porque no las juzgamos, las contrastamos contra nuestros prejuicios y nuestros ideales, y entonces concluimos que no merece la pena, ¿verdad?, estudiar esto o aquello. Estoy pensando, por ejemplo, si en una época, ¿verdad?, la cultura popular, de un modo reducido, romantizado o idealizado, incluso exotizado, ¿verdad?, valía la pena estudiarse. Por ejemplo, pensemos en no sé, la cultura obrera, pensemos en la canción de protesta, pensemos, digamos que eran temas como que estaban cubiertos de una cierta legitimidad. Era lo popular en lo que proyectábamos nuestros ideales y nuestros deseos, ¿verdad? Pero en cuanto lo popular se nos presentaba como fútbol, hinchada, música tropical, parodistas del carnaval, novela sentimental, o ese tipo de género literario menor, no sé, prensa sensacionalista. Digo esto pensando en un artículo de Zunkel, por ejemplo, que estudia las lecturas populares de la prensa chilena, la cuarta en Chile, ¿verdad? Todos temas radioactivos, ¿verdad? Es decir, que justamente porque a priori concluíamos que distaban mucho de nuestra imagen ideal, ¿no?, romántica de lo popular, automáticamente seguía que eran temas que evitábamos, y el resultado de eso es que estos temas prácticamente no han sido estudiados, no han sido pensados, tenemos una pobrísima comprensión de todos esos fenómenos, y el resultado siguiente, que es la contracara de la falta de conocimiento, ¿verdad?, es la construcción de mitos, como tú planteás, ¿verdad? Me gusta tu proyecto, yo en tu proyecto veo como dos movimientos, ¿no? Ir hacia ese lugar de los sujetos sociales discriminados, o estos objetos o expresiones radiactivas, que yo les llamo, ¿verdad?, de las que nos queremos alejar, pero para hacer un esfuerzo de complejización y de desmitificación, ¿verdad? Que, otra vez, va a ser siempre el producto de un proyecto de conocimiento, ¿verdad? No sé, te decía que no era una pregunta, era una idea que fui formulando en la medida en que te fui escuchando y atando cabos en tu presentación, y no sé si te merece algún comentario. Mirá, te cuento, digamos, quizá más un poquito biográfico. Mi primer profesor importante, el director de mi tesis de licenciatura, la primera, no fue la primera cátedra en la que participé, pero sí más intensivamente, era la cátedra de Aníbal Ford, ¿no?, uno de los grandes estudiosos de la cultura popular, y él tenía una visión de que era fundamental estudiar el folletín, la telenovela, el fútbol, el carnaval y todo.
Y en ese sentido, lo que uno puede reconstruir de aquellos años tan antiguos es, digamos, una cierta contraposición entre una visión, digamos, de Jesús Martín Barbero, una visión de Néstor García Canclini. ¿En qué sentido? Bueno, se podrían hacer mil comparaciones. Yo me estaba refiriendo exclusivamente a que en la revista Diálogos, que es la revista de FELAFAX, de la Federación de Facultad de Comunicación de América Latina, la reseña bibliográfica del libro de los medios a las mediaciones es escrita por Néstor García Canclini, que lo que plantea, entre otras cosas, estoy citando de memoria, más que obvio, es que hay que tener cuidado con reivindicar linealmente las actitudes de los sectores populares cuando celebran programas de televisión en los cuales los subalternizan y los estigmatizan. Entonces, digamos, está planteando el riesgo de la idealización de los sectores populares en esa relación compleja que hay con la televisión. Creo que de allá hasta acá pasó mucho. En la Argentina ha habido muchos estudios sobre telenovelas, y bueno, ya imaginémonos que Beatriz Arlo, uno de sus libros marcantes es El Imperio de los Sentimientos, pero hubo muchos otros estudios sobre el folletín, y sobre el fútbol, y sobre una serie de cuestiones. Creo que hay que separar un poco, quizá metodológicamente, en base a lo que vos decís, entre el énfasis gramsciano, originario de muchos de los que nos involucramos en estas cuestiones, y el objeto en sí mismo. El objeto ya no es el de Gramsci. Eso está saldado en el debate teórico. Está saldado en el debate teórico, a mí, no sé, creo que en los últimos 25 años por lo menos. En el sentido de que la cultura popular no es lo que era, no es lo que era en los 30 en Italia. No podemos pensarla de esa manera, no solo por la hibridación, sino por la cultura masiva, que no es un fenómeno nuevo, sino por todas las cuestiones que vos mencionaste y muchas otras que podríamos mencionar. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir a buscar resistencia en lo popular, muchas veces nos vamos a frustrar o vamos a terminar inventando algo que no existe. Entonces tenemos que, por eso digamos, yo empezaba planteando que tenemos que complejizar la relación entre el objeto, les sujetes y nuestras perspectivas ético-políticas, ¿no? Perfecto. Estoy mirando al costado una pregunta del público aquí presente, de Florencia Rodríguez. No la estoy viendo, Florencia, pero la voy a leer entonces. Aquí Florencia no se animó a plantearla. Buenas noches a todos. Pregunta para Alejandro. Creo que algo de esto veníamos hablando. Quizás es un punto, lo podemos usar como un pie de apoyo para seguir elaborando un poquito más. ¿Cómo entran las redes sociales en los estudios de la cultura popular contemporánea? ¿Hasta qué punto merecen la etiqueta de popular? Pregunto esto pensando, por ejemplo, en los límites de la representatividad que ellas implican. La pregunta por las redes, entonces. Me pareció que hay una querida amiga, colega, admirada colega que está presente, que es Rosalía de Vinocur, que quizás sabe más que yo sobre esto, así como seguramente hay muchos otros y otras que saben más que yo. Yo lo único que digo es que a mi juicio, bueno, primero que hay muchas redes sociales y creo que pues ya no podemos generalizar más, digamos, o sea, hay que ver, digamos, cuáles son los grupos, usuarios, las regiones que usan una red, que usan otra, etc. Pero creo que yo propondría sacar la palabra representatividad, porque representatividad presupone que lo que hay en la red está dando cuenta de algo que no hay en la red. Y la verdad que creo que lo que hay en la red expresa lo que hay en la red, digamos. Que no representan.
De hecho, por ejemplo, si yo miro, por ejemplo, en el Twitter argentino hay una tendencia mucho más evidente a profundizar procesos de polarización política que en otras dimensiones de la vida social. Para mí son dimensiones de la vida social. El discurso político, el acto en una plaza, la campaña electoral, la red, la televisión. Bueno, creo que en las redes, además porque existen los trolls, existen todos dispositivos gigantescos, entonces creo que hay tendencias de ese tipo que no reflejan nada más allá del interés de grupos, etc. Y después están los problemas de los algoritmos, que llevarían todo un debate, pero que a mi juicio tampoco podemos presuponer que representen nada, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso estudiar las redes como un fenómeno social específico, no como un fenómeno que representa a otros, y además no veo que ahí esté presente la cultura popular stricto sensu, o sea, puede estar presente o hacerse presente de la misma manera que puede hacerse presente en cualquier otro fenómeno social. Aprovecho entonces, gracias Alejandro, otra pregunta de Mario Handler, que voy a pasar a leer. Emocionante que menciones, Grimson, a Fernando Ortiz, que nos envió a los 3 hermanos que éramos muchachitos sus libros sobre la africanía y demás a finales de los 40, importante por las diferencias con Alejo Carpentier, que no eran tantas, en modo afrocubano, era Edo To Ortiz, como él mismo recordaba. Muy, muy bien, gracias. Sí, más un saludo de Mario que una pregunta. No sé si... Entonces... Bueno, habíamos prometido entonces terminar en el entorno de las 8:15, que esto se vuelve cansador, sobre todo a esta hora del día. Más de uno de nosotros ha estado en Zoom a lo largo del día. Pero bueno, la idea entonces, si es que no hay más preguntas o comentarios, es simplemente anunciar que esto sigue, que esto apenas comienza. Te agradecemos, entonces nos dejás pensando con una cantidad de cosas que creo que quedan flotando para el resto del coloquio. Espero que en la medida de las posibilidades puedas sumarte desde otro lugar. Recordar entonces que mañana continuamos a la mañana, a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30, con primer panel, concepto de lo popular, en el que van a participar Pilar Uriarte, que está aquí con nosotros, Milita Alfaro y Guillermo Lamolle. Y creo que, bueno, podría presentarlos, pero mejor Pablo los va a presentar mañana. Y a la noche, decíamos, un segundo panel, a las 19, de 19 a 20:30, Cultura Popular, Usos, Significados y Valor, del que van a participar Diego Recoba, Soledad Castro y Rosalía Winocur, que justamente mencionaba Alejandro, que es una de las especialistas que investigan las redes sociales, los memes, ¿verdad? Otras formas de expresión y de comunicación actuales. Capaz que le puede interesar a Florencia, que preguntaba sobre esta cuestión. Entonces, si no hay más, vamos cerrando por aquí. Quedamos en contacto. Alejandro, otra vez muchas gracias.